Buenas tardes a todos y a todas y sean bienvenidos a la Casa de los Trabajadores de la Energía, la Asociación del Personal Superior de Empresas de Energía. Queremos agradecer la presencia de compañeros de comisión directiva, de los compañeros y compañeras que hicieron la diplomatura y que hoy van a recibir su diploma y la presentación del libro de la misma. Bienvenidos y los invitamos a disfrutar del conversatorio Una mirada de la realidad a cargo del compañero que ya todos conocen, Víctor Hugo Morales, y del presidente de la OPEIR, Carlos López López. Sin más, le damos la palabra a él. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Esto es lo más fácil, presentar a Víctor Hugo. No cuesta mucho porque es muy conocido. Vale aclarar que uno lo conoció cuando era relator de fútbol y tiene históricamente ese relato emocionante y fabuloso del gol del Diego en el 86 y que la inspiración de Víctor Hugo llevó a decir palabras muy hermosas que todos recordamos. Pero aparte de eso, Víctor Hugo también comenzó a destacarse por ideas. No era solo un relator de fútbol. Era un compañero que elaboraba, que pensaba y que decía con mucha valentía situaciones, algunas oprobiosas, que el pueblo argentino ha sufrido, y después algunos momentos en que fuimos muy felices. Eh, Antes de darle la palabra a Víctor Hugo, después de que él hable, él se tiene que ir porque tiene que relatar fútbol, pasatiempo que tiene. Va a ir a la Boca. Eh, pero después de eso vamos a entregar los diplomas del año pasado, vamos a hacer referencia al libro que hemos hecho y a posterior, cuando salgan, para todos ustedes hay un libro de lo que hemos hecho el año pasado. Así que sin más, Víctor Hugo, el planteo de la charla era una mirada de la realidad. Y realmente Víctor Hugo tiene las capacidades para describir la realidad y proponer cosas que todos queremos hacer. Víctor Hugo. Buenas tardes, muchas gracias. En realidad la charla iba a ser una mirada entusiasta de la realidad. Después sacamos entusiasta. No había mucha forma de entusiasmarse. Sé que son de distintos ámbitos. ¿Podrían levantar la mano los que pertenecen al mundo de las cooperativas? Ajá. ¿Y al mundo de los trabajos en los barrios? Muy bien. ¿Y al mundo del sindicato? Bueno. En realidad me entusiasma mucho hablar de las cooperativas, que es hablar de todo. Parte de mi vida tiene mucho que ver con la cooperativa. Una de las cosas increíbles, crueles, absurdas y bien estúpidas, por cierto, todas características, por otra parte, del actual gobierno neoliberal, anarcocapitalista o como se les quiere llamar, es el ataque a las cooperativas. A mí hay cosas que me tocan muy de cerca, como cualquiera de ustedes, cada uno del mundo cooperativista que conoce lo que es una cooperativa, lo que implica la tarea colectiva, se siente ofendido, pero se siente ofendido además en un lugar de la inteligencia, no solamente de sus necesidades. Yo crecí en mi pueblo
con mi madre que se iba para la cooperativa, que venía de la cooperativa, que me traía zapatillas de la cooperativa, que había conseguido azúcar un poco más barato en la cooperativa, que se había encontrado con tal señora en la cooperativa, porque el mundo nuestro pertenecía a ese ambiente en el cual las cooperativas eran como nuestro padre, nuestra madre, eran nuestra familia, eran nuestra pertenencia. Y yo sabía perfectamente que detrás de la cooperativa lo que había era un trabajo hecho por mucha gente, pensado para otra mucha gente. Algunos que tenían un poco más de influencia en la sociedad, pero que trabajaban para toda la sociedad, porque éramos todos los que queríamos estar en la cooperativa, podíamos hacerlo. En consecuencia, ese ataque que se ha hecho en esta época al mundo cooperativista es algo que, por otra parte, les lleva a tener más trabajo porque la cooperativa se ocupa tanto de la gente que es como que libera otras actividades que se tienen que preparar expresamente para darle contención a la gente, porque de eso se trata. Nosotros estábamos contenidos en la cooperativa. Era un edificio, era un lugar lindo al que había que ir, había mucha madera, me acuerdo, pero siempre mucha gente que entraba y salía. Era como la estación del pueblo, que a las 7 de la tarde nos reuníamos todos para ver quién llegaba y ver quién se iba. Era nuestro mundo, nuestro pequeño mundo, nuestro emocionante pequeño mundo. Era donde se desarrollaba la vida. Entonces, pensé que de ese cooperativismo, de lo que yo vivía como muchachito, seguramente ustedes han vivido también y saben muchísimo de esto y han sufrido en carne propia esta agresión de tantas que nos están provocando socialmente. Y después pensé, sabía que había gente también del trabajo de los barrios, gente que seguramente está en vinculación con los comedores populares, que si no trabajan en ello, los ven cómo funcionan, ven el sacrificio, ven esa actividad de personas que van a esas ollas inmensas a revolver toda la mañana para sacar un guiso que sea un poco más apetecible, que sea un poco más rico. Y el amor que esto implica, el servir un plato cada uno para quedarse mirando para ver si lo encuentran rico, porque uno ha querido hacerlo con los elementos que tenga a mano, y a veces son muy pocos, algo que sea tan gratificante como uno quiere gratificar al resto de las personas. Y también están muy agredidas. Hoy cuando apareció Milei firmando ayer una cuestión sobre el tratado que el G20 quiere hacer sobre la cuestión del hambre, que firme alguien representando a la Argentina cuando en estos momentos no quieren entregar ni siquiera los alimentos que eran generados por otro gobierno y que podían distribuirlos. Es un verdadero insulto, porque esta es una de las cosas que nos ocurre hoy día. Estamos muy insultados. Están insultados los cooperativistas, están insultados los que trabajan en los barrios y, por supuesto, también aquellos, y voy al tercer espectro de amigos que están y amigues que están en esta charla, y es el ataque también impiadoso, también muy persistente a todo lo que sea el mundo sindical. Es lo último que les falta, porque es lo último que queda como resistencia para el colectivo. Sin colectivos, nosotros somos personas, individuos que estamos desamparados, y ellos nos quieren individuos desamparados, porque esa es la manera de evitar que nosotros luchemos por un mejor salario, por una mejor condición de trabajo. Está en todos los ámbitos de la actividad sindical justamente la defensa de cada uno de nosotros, de cada persona. Yo siempre pongo como ejemplo, porque hay que vivir charlando hoy día con los compañeros, con los que son un poco más jóvenes, que pierden de vista lo que significa el sindicato. Todos hemos participado de laburos donde hay una comisión interna y nos quedamos de repente esperando todos en el living, en el lugar de los sillones de la radio, en el caso mío, que el delegado de la radio, el delegado de la comisión interna fue a hablar con los jefes. Y estamos ahí media hora, 40 minutos, sacando cuentas de qué será lo que están hablando ahí adentro, cómo nos estarán defendiendo. Elegimos a aquel que tiene un perfil justamente más luchador, más enfático, para que vaya a hablar por todos, para que vaya a defender nuestro sueldo y las condiciones de trabajo. Estamos pidiendo una máquina de café. Bueno, hay que tener una máquina de café en la radio. Estamos pidiendo por tiempo para comer. Bueno, hay que tener tiempo para comer. Todo esto, más la lucha por el salario, es lo que implica la pequeña que se hace en los ámbitos
donde nosotros desarrollamos directamente nuestro trabajo. Pero después, cuando hay que discutir a lo grande para todo el gremio, el salario, allí están representándonos. Y por supuesto, para ellos, aquellos que van a nombre de los trabajadores son gente que de movida la miran recelosamente, porque vienen a pelearlo, porque vienen a discutirles cuáles son las calidades de los salarios que le están pagando a la gente. Bueno, todos hoy día estamos particularmente afectados, porque una cosa es el tiempo en el cual tenemos gobiernos que están de nuestro lado, que son el poder político que confronta con el poder real, y muchas veces, como sucede ahora, o como sucedió con Macri, y ni hablar la dictadura, el poder político que encara a cada uno de ellos representa también al poder real. Entonces, hoy día lo que tenemos es el poder real, el poder de los sindicatos, el poder de los medios, que tiene un brazo todavía más extenso para manotearnos más, para quitarnos más, para que la renta que está en pugna permanentemente. Yo conozco los números, y ustedes también, porque los números son perfectamente accesibles para cualquiera que trabaje un poco de ciudadano. En 1930 de la renta, el 70% era para la élite y el 30% era para los trabajadores. Eso cambia con Perón, ¿para qué les voy a decir a ustedes? No debe haber ninguna persona que no sea peronista aquí dentro. En aquel momento, 1930, la circunstancia era esa. Cuando llega Perón en 1945, empieza a quebrarse. Cuando usted lucha, cuando tiene un gobierno que usa el poder político para confrontar con el poder real y les dice, mirá, no podés ganar tanto vos y tan poco a la gente, no podés humillar con los salarios a la gente. Cuando se da esa pugna y cuando se da con mucha firmeza, nos encontramos con que poco a poco la renta se va dividiendo de otra manera. Todos conocen la expresión 50-50. ¿Qué era el 50-50 sino decirle a los más ricos, mira, ustedes se quedan con el 50%? No es poco, porque ustedes son muchos menos. El 50% para ustedes es muchísimo. Déjenle el 50% a la gente. Y lo consiguieron. Perón en 1955 termina con una renta que se distribuye 50% para la clase trabajadora y 50% para la clase dominante. ¿Cuándo cambia eso? Al otro día. Revolución, inmediatamente empieza un proceso degradante por el cual se llega a la situación en la cual cada día que pasaba, otra vez se aproximaban ellos al 70% y se aproximaba la clase trabajadora al 30%. Y eso dura así hasta los años 70. Otra vez peronismo, otra vez. En 1970 se encuentra, 71 se encuentra la posibilidad de acercarse por lo menos al 50, no se volvió ese número. ¿Cuándo se volvió ese número? En los tiempos del kirchnerismo. El kirchnerismo-peronismo determina hacia 2014, 2013, que la renta estuviera no en 50 y 50, sino 52 y 48. 52 para la clase trabajadora, 48 para la élite dominante. Y esta es la lucha, y esta es la pugna, y este es el motivo por el cual van tan pero tan decididos contra los gobiernos populares, porque los gobiernos populares en realidad le manotean a ellos la brutalidad de las ganancias que tienen. Lamentablemente la Argentina tiene en América Latina posiblemente, quizás con Chile, el peor empresariado posible, y una parte de Brasil. Ese empresariado es de una avaricia comprobada, es una cuestión que cualquiera que haya estudiado sociología entre nosotros lo domina perfectamente. Un supermercado en Londres es sancionado si gana más del 5 o 6%. Ustedes pueden en el trabajo de ciudadano buscar supermercados en Londres que fueron sancionados porque ganaron más del 5 o 6%. Aquí ganan lo que se les antoja. Hoy, este personaje increíble que viene de todos estos regímenes atroces de 2000 para acá, que se llama Sturzenegger, desreguló absolutamente todo. Desreguló cada uno de los controles que permitían que nuestros representantes, los que van a discutir paritarias o los que van a discutir condiciones de trabajo, los que van a discutir sobre todo los precios de cada uno de los bienes que tenemos que consumir, pueda estar en la mesa. Se desreguló, ya no hay ninguna necesidad de que haya alguien de ese lado y alguien de este lado. Nos van a cobrar lo que se les antoje. Desde la televisión paga, por supuesto, hasta cada uno de los elementos, por ejemplo, en la carne, la leche, se terminó todo. Hoy pusieron en el boletín oficial, no sé si ya está en el boletín oficial, pero sí ya está en conocimiento público, todo lo que se ha desregulado. ¿Qué es desregular? Parece mentira a veces
la escasa formación que tiene una parte de la población. Le dijeron, vamos a desregular todo. ¿Y qué creían que iba a pasar cuando desregularan todo? ¿Qué era lo que pensaban? ¿Qué tenemos en la cabeza? ¿Cómo puede ocurrir que los trabajadores se traicionen y se den un tiro en el pie de la manera que se lo dieron en las últimas elecciones? ¿Por qué sucede esto? Bueno, ahí viene la parte fundamental de toda esta historia, por lo menos para mi manera de ver las cosas, que son los medios de comunicación. Empezando por el mafioso grupo Clarín, pero seguido por otros sectores que compadecen su comportamiento a ese criterio absolutamente mafioso, de verdaderos zampones que van a quedarse absolutamente con todo. Lo tercero que hoy desregularon tiene que ver con la televisión paga. Flow, todos conocen más o menos lo que significa. Bueno, ahora van a poner el precio que se les antoje. Pero hace pocos meses les dijeron que estaban desregulados los precios de las tarifas de Telecom, por ejemplo. Entonces pueden cobrar lo que se les antoja. Esos son inmensas cantidades de dinero que son trasvasadas del bolsillo del que paga hoy día los servicios a las empresas, con una dificultad enorme. Antes, los servicios, lo que consumimos de luz, agua, televisión, etcétera, no ocupaba una parte tan significativa de nuestra economía como la que ocupa ahora. Ahora hay un porcentaje altísimo que no está considerado. Por eso cuando hablamos de la inflación ustedes encuentran el disparate de, pero yo estoy yendo al supermercado, dice la señora o el señor que va al supermercado. No es verdad que las cosas hayan bajado de la manera que ellos dicen, pero al mismo tiempo uno se da cuenta que la inflación tiene los números que tiene porque no consideran aquellos que también son servicios que nosotros consumimos y que no están puestos sobre la mesa de la manera que correspondería para que hablasen de otro tipo de inflación. Inflación que además se convierte en una palabra atrozmente mentirosa. Yo puedo decirles casi de memoria lo que era la inflación hasta el 2015, cuando la Argentina vivió auténticamente, desde mi punto de vista, el estado de bienestar. Tomemos 2014, 2015. 3 era muchísimo. Normalmente 1,70, 1,10, 1,20%. Y era altísimo. Las mafias mediáticas decían, qué barbaridad la inflación, siempre estaban con el tema de la inflación. Inflación que nunca, pero jamás le ganó al salario. No como ahora, que no le gana este mes al salario la inflación, pero le ganó cuando le tenía que ganar en el comienzo de todo este régimen infame que tenemos que padecer. Y le ganó lo suficiente como para que ahora puedan equilibrar el camino. Esto está naturalmente sostenido por una campaña permanente de los medios de comunicación. Ustedes pueden encontrar en los títulos de Clarín, de la mafia del señor Manieto de estos días, pueden encontrar un título que decía en el principal comentario, ¿por qué si la economía le va bien? Milei dice alguna cansada, no usaban esa palabra. ¿Qué quería decir? Cuando usted lee la tapa de ese diario, entonces estamos fenómenos, no la sabemos ver, estamos viendo el mundo equivocado. Acá está diciendo que la economía está fantástica, en el mismo título. Es decir, el que lo leía en el kiosco o el que lo leía en la página web, se encontraba con la narración de un país que está perfecto, le va bárbaro con la economía a Milei. Le va bárbaro con la economía a Milei. Con el 50 y pico % de pobreza que él alimentó en 10 puntos o 12 puntos en unos poquitos meses de gobierno, en unas pocas semanas de gobierno. Le va bien a Milei con los salarios de los jubilados que han perdido un porcentaje altísimo, con los salarios que ganan los trabajadores, con el costo de los medicamentos. ¿En serio que le va bien? ¿Cómo que le va bien? Bueno, esto es lo que ellos señalan, nada más que tomar el ejemplo de lo que pasa con los jubilados. Pero es muy sencillo el cálculo. El trabajo de ciudadano no tiene dificultades en esta época porque los modelos están claramente expuestos. Piensen ustedes que el bono de 70.000 es igual desde marzo. Marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre. El mismo bono de 70.000 pesos. Vamos a llegar a diciembre con el mismo bono. Si hubo que ir acomodándose en el tiempo a los salarios, a la inflación, hoy día el bono de 70.000 tendría que ser de 135.000 por lo menos. Quiere decir que le están robando 65.000 pesos a cada jubilado nada más que en el bono, sin entrar al salario, en el que también, por supuesto, han cometido una estafa.
Cuando uno toma todo ese dinero, se da cuenta por qué el capitalismo la tiene siempre contra los jubilados. Cuando ustedes multiplican 65.000 pesos que le roban efectivamente, esto no es difícil analizarlo, esto no tiene discusión. El bono de 70 tendría que ser de 135.000 si lo adecuaran. Cuando usted toma todo ese dinero junto, se encuentra con que son 2 billones de pesos. 2 billones, 2 veces 1 millón de millones. En consecuencia, ese dinero que era del bolsillo de los jubilados, que era de la calidad de vida de los jubilados, ¿a dónde fue? Fue al sector dominante, a los que mandan en el país. Como los que mandan en el país es una mixtura de cipayos, empresarios y medios de comunicación con intereses internacionales de los préstamos increíbles y absurdos que le dieron a Mauricio Macri en su momento, particularmente esa verdadera estafa que se le hizo al país, en consecuencia están juntando el dinero. Nada más que este ejemplo les pongo, el bono de los jubilados está pasado hacia los sectores que están esperando que ese dinero caiga en sus bolsillos, caiga en sus arcas. Por eso ganan todas las empresas. ¿Ganan las empresas el 600? No. ¿El 800? No. Ganan el 1500, entre 1500 y 3000 la mayoría de las empresas. Es decir, el señor Pagani de Arcor con sus alimentos, el señor Pérez Compán con sus alimentos, el señor Mañeto con su telecom y así sucesivamente. Los señores que nos cobran la luz, el agua, etcétera, las empresas, están ganando más o menos un 1500% de promedio. Es demasiado. No existe eso en ninguna parte del mundo. No se puede concebir, y esta es la estafa. ¿Cómo se comete la estafa? Bueno, ganando la batalla cultural a través de los medios de comunicación. Porque no solamente eso. Ayer, en el diario Clarín, yo insisto con Clarín cada minuto de mi vida. Porque me harta la cobardía tremenda que también hay en nuestro sector para nombrar las cosas como son. Nada sucedería como es en la Argentina si no estuviera de por medio la mafia del Grupo Clarín. Cuando ayer nos dicen, por ejemplo, que los préstamos hipotecarios están bárbaros, crecieron un 20% los préstamos hipotecarios. El que no va a consumir un préstamo hipotecario porque tiene su casa o porque no se le ocurre, dice, caramba, mira, entonces está bien esto. Tipo, los préstamos hipotecarios van para arriba. ¿Saben cuánto necesita ganar alguien para acceder a un préstamo hipotecario? Más o menos 3 millones o 3 millones y medio de pesos por parte baja, desatendiendo casi todo, pagando lo elemental y pagando la cuota, y con $16.000 además de anticipo. ¿Ustedes creen que esto puede funcionar entre los trabajadores, entre los que estamos aquí? Esto funciona particularmente en una clase media alta que todavía se sostiene con alguna solvencia, porque la han tenido de antemano. Entonces, la forma de acariciar, de mimar al gobierno de Milei es el estilo de la batalla cultural que permanentemente han dado y de la que son ganadores. Entonces, yo vengo aquí, se podrán imaginar, vengo porque él hace buenos asados y me invitó, y vengo porque siento la responsabilidad de lo poquito que yo aprendo a manejar por mi trabajo de periodista, porque esto me obliga a estar más informado, a meterme un poco más en las cosas, a manejar números y algunos etcétera que al ciudadano común no le llegan muchas veces. A veces nos enojamos con el ciudadano común, pero después nos decimos, caramba, estamos esperando al ciudadano común que se levante a las 6 de la mañana, que viaje 2 horas al micro, que trabaje 10 horas, que vuelva en 2 horas a su casa y que a las 9, 10 de la noche le dé un beso a sus hijos y se vaya a dormir. Y a ese ciudadano le estamos pidiendo además que esté informado. Es demasiado. Pero hay que luchar en estos ámbitos, en todos. Cada uno de nosotros es una célula que puede explicar. Todos sabemos más que uno y menos que otros. Hay que escuchar, como hago yo en cada charla. Yo voy mucho de oyente, como están ustedes ahora en las charlas. Cada una que tengo tiempo, 6 de la tarde, ahora que no hago televisión, estoy fascinado con eso porque puedo ir a escuchar gente que me va a dar algún beneficio. Y cuando yo puedo tener mis tiempos también, o me piden una charla, yo digo, algo voy a aportar, algo va a dejar. Hablaré 40 minutos, habrá 1 minuto que le sirva a la gente, pero no se lo quiero dar, porque yo le debo mucho a la gente además. En consecuencia, en esa manera de pensar es que encontramos todos una especie de abrigo frente a este vendaval que nos han tirado encima. Y piensen que no entré para nada en lo desgastante que resulta
en nuestra moral, en nuestra educación, las barbaridades idiomáticas, lingüísticas que comete este gobierno, los insultos, la violencia que nos tiran encima, lo que nos sopapean día por día. Aparecen muy sueltos de cuerpo hablando del brazo armado de Milei. Aparecen muy sueltos de cuerpo reconociendo que le pagaban a la, no sé, la cuestión federal, los copitos esos que les pagaba Caputo a la familia de Caputo, actual ministro de Economía. Aparece Milman, hombre fuerte que fue ministro en este país, diputado, etcétera, teniendo que reconocer que le daba dinero a los mismos copitos para que fueran a la casa de una señora expresidenta para gritar cualquier cosa desde la vereda de enfrente durante toda la tarde, pagados como estaban, es decir, como verdaderos mercenarios. En consecuencia, lo que tenemos es una lucha que de vez en cuando nos toca de cerca si estamos en una cooperativa, si trabajamos procurando que la gente viva mejor en los barrios o luchando desde dentro de un sindicato. Pero al mismo tiempo que nosotros tenemos ese ámbito pequeño, reducido al que pertenecemos, somos parte de un todo por el que estamos obligados a luchar, por el que estamos obligados a salir en cada uno de los momentos que sea propicio. Una de las cuestiones que nos está ocurriendo es que vivimos dentro de una tiranía y esto es insoportable, pero es mucho más insoportable, por lo menos para mi espíritu, los que siendo tiranizados no reaccionan. La indiferencia frente a la tiranización que se vive en este tiempo es tanto o más grave que la tiranía que debemos soportar. Por eso es que cuando se dan circunstancias como las que vivimos ahora en este ridículo de Milei, cuando no puede ni darle la mano a Lula porque está trabado por sus propias idioteces, cuando asistimos a lo que puede decir Francos, el ministro, diciendo que está muy bien que tengan un brazo armado, teniendo que ser sometidos a las idioteces que dijo la señora Mondino, aunque ahora ya no esté, todavía quedaron flotando las cosas horribles que dijo sobre la igualdad sexual, etcétera, es decir, en contra de fundamentos que ya habían sido incorporados a nuestra vida. Hay luchas que dimos con mucho trabajo, con mucha calle. Las mujeres, particularmente las mujeres, ahora todo es contra el feminismo. Resulta que dentro de poco, en meses nada más, haber sido o ser feminista va a ser un pecado, va a ser una cosa terrible. Y entonces los que decíamos que no existe en la historia de la humanidad, este es un pensamiento personal, una revolución tan fuerte, tan potente y tan profunda como el de las mujeres. No hay ninguna revolución, ni la francesa ni ninguna otra. Esta ha sido una revolución del mundo. Nos encontramos ahora con que cada día son más atacadas desde esa derecha. Chau el Ministerio de Género, chau el honor o la credibilidad de las personas mujeres que se han ocupado de la lucha feminista. Esta agresión a veces nos paraliza en el ámbito nada más que en aquel en el que nosotros desarrollamos nuestra vida. Pero si prestamos atención, si el cooperativista mira lo que le pasa al sindicalista en general, si el sindicalista aprecia lo que está ocurriendo con la gente que trabaja en los barrios, si el periodista consigue ver lo que está sucediendo en la relación de la mentira, del lofer, de la inmundicia periodística que nos tiran encima todos los días. Y si advertimos que estamos dentro de una batalla cultural que habiéndola perdido determinó la cosa increíble de que en nombre de principios que no todos tienen, voten en contra de sus intereses los obreros, los trabajadores. Porque yo entiendo que el señor de Recoleta, de Palermo, el de los barrios cerrados de Córdoba, Mendoza, etcétera, pueda votar al neoliberalismo, porque la derecha les cuida mejor el dinero, no les pide impuestos, les baja los bienes personales. ¿A ustedes les parece que puede suceder? Esto sí ha ocurrido. Le bajan los bienes personales, que los que pagan bienes personales saben que es una cifra casi irrelevante en la economía de los que tienen mucho y no demasiado significativa en las que los que tienen menos. No obstante, le quitan esto, que es un montón de dinero que serviría para cualesquiera de las otras actividades a las que le han privado del apoyo que el Estado tiene que dar. Porque esta es la otra circunstancia que viene a jugarnos un poco a favor en este tiempo. Y es la chance de apreciar muy claramente los modelos que están en pugna. Aquí el asunto es Estado o no Estado.
El Estado para mí es lo mismo que la cooperativa. Yo soy un hijo del Estado, en un país que tiene mucho Estado, en un país que no privatizó absolutamente nada, como hizo la Argentina, que por 20.000 millones de dólares entregó en los 90 absolutamente todo. 20.000 millones de dólares fueron lo que recaudó. Y eso pasó a ser de otros, otros que han ganado decenas de miles de millones de dólares. El hecho de ser hijo del Estado me permite recordar cada día de mi vida que cada palabra que emito, cada parte de lo que sea mi educación, mi formación humanista, tiene que ver con ese Estado. Yo estudié en la primaria y el secundario. El secundario, me acuerdo, nunca compré un lápiz, nunca compré un papel. Hice mi incipiente carrera de abogacía sin gastar un centavo. Cuando tuve que mudarme de un pueblo a otro, hasta había un lugar donde se nos refugiábamos los estudiantes y que era de un precio absolutamente mínimo. Y me curaba el Estado. Yo tenía 14 años, era grandote como ahora, tenía barba desde los 13, tenía crecimiento prematuro, me daban inyecciones de hígado de bacalao y de calcio. No se lo deseo a nadie. Tiempo después se supo que las inyecciones de hígado de bacalao no servían para nada. Era como si me metieran petróleo en el glúteo. Todavía puedo evocar el dolor que eso no importa. No importa porque iba al hospital, me fui a vivir con mis abuelos ¿para qué? Para estar cerca del hospital y estar recibiendo la atención gratuita. Tenía que esperar 10 minutos, 15 minutos, me atendían, me ayudaban, me daban los remedios, me llevaba las pastillitas, me llevaba lo que yo tenía que consumir en ese tiempo de algunas dificultades en mi crecimiento. Es decir, soy un hijo del Estado. Cuando decimos soy un hijo del Estado, somos hijos del Estado, todos aquellos que tenemos una dependencia del mismo, pero sobre todo una convicción. Sin el Estado no somos nada. Y el Estado es, en cada una de las cosas que lo han achicado, la mayor estafa que cometen los neoliberales. Porque el Estado somos todos, nos están robando a todos todo el tiempo. Todo lo que le quitan de funcionamiento al Estado es lo que nos pertenece, lo que nosotros hemos creado, lo que nosotros hemos hecho. Y cuando decimos nosotros, a lo mejor cada uno de los que estamos aquí no pudo aportar, pero aportó votando, creyendo, acompañando, militando. Estuvo cada uno hasta sin darse cuenta dentro de lo que es la conformación del Estado. Y esos edificios que ahora regalan y esos servicios tan indispensables que aumentan cuando tenemos al Estado prestando servicios, desaparecen, se esfuman. Ya ocurrió, porque lo más lamentable de este tiempo que vivimos es que ya había pasado por nosotros un Milei, no tan estúpido en su exposición pública, pero sí mucho más perverso todavía. Perverso que sigue ahora manejando o intentándolo por lo menos las cosas desde atrás. Toda esta trampa en la que fuimos cayendo tiene mucha responsabilidad en cada uno de nosotros, pues tratemos en nombre de esa responsabilidad de salir al trabajo comunitario, de salir al trabajo colectivo, de salir a acompañar al sindicato cada vez que los sindicatos nos convoquen, a hacer la calle, a acompañar de alguna manera el esfuerzo de quienes en muchos casos pierden privilegios, pierden posiciones, pierden posibilidades por el riesgo que asumen a nombre de los demás. Siempre hay alguien que nos lidera, siempre hay alguien que va más al frente, siempre hay alguien al que mandamos porque nosotros decimos yo no voy a ir, porque yo no estoy preparado, que vaya Juan. Y Juan va a pelear por nosotros. Y Juan no es solamente Juan, nuestro compañero que se sienta a mi lado en la radio. Juan es la suma de todos los Juanes que pelean por todos los trabajadores de todo el país todo el tiempo. Y esto, que es la principal preocupación actual del ataque a la democracia, las derechas en todo el mundo, pero particularmente en la Argentina. ¿Por qué? Porque aquí hay sindicatos muy fuertes. Creo que después de Rusia y de Francia, el sindicalismo más poderoso es el de la Argentina. Bueno, hay que apalearlo, hay que llevarlo por delante, hay que anularlos, hay que acabarlos, hay que quitarles credibilidad, hay que quitarles todas las posibilidades que esos generan para el sindicato, pero que son las obras sociales y las posibilidades que tiene cada uno de los ciudadanos de poder vivir un poco mejor. Por eso mi balance es, en algún lugar, un poco negativo, pero en otro trata de encontrar una reacción en la gente como para que estemos pendientes de lo que significa luchar. Van a quitarnos la moratoria
a los jubilados, a los que se puedan jubilar en marzo que viene. Lo van a hacer. Marzo, abril se termina la moratoria. La moratoria que permitió que 5 millones de personas vivan de una manera un poquito más decente. Fue más decente todavía en el pasado. Pero ahora todavía la moratoria da un refugio, da una posibilidad, porque no solamente el salario de jubilados, sino todos los beneficios que de alguna manera tienen los jubilados. Son medicamentos, son viajes, son entretenimiento y sobre todo dignidad. La pelea siempre es por la dignidad. Cuando nosotros lo vemos a Milei colgado como un koala, han dicho, y me gustó el término, de Trump, sentimos vergüenza ajena, sentimos que nuestra soberanía está en juego. Porque ¿qué es la soberanía sino la suma de todas nuestras dignidades? Y en nombre de esa dignidad, cuando hay una moratoria y cuando están llamando a una persona para que cobre su primer salario, aquel que ni siquiera había soñado que podía cobrar, cuando dicen el señor Juan Gómez, y Juan Gómez se pone de pie, no solamente va a recoger un papelito de la constancia de una transferencia bancaria o en efectivo lo que le corresponde como jubilado. La historia es que Juan Gómez vuelve a existir. Juan Gómez había desaparecido, no existía para el Estado, lo habían dejado de lado, lo habían olvidado. Y en ese momento, mientras camina los 4 pasos hacia la ventanilla, es Juan Gómez ciudadano de la Argentina. Seamos todos ciudadanos de la Argentina. Les agradezco mucho.